Muy bien, pues vamos a empezar con la metodología de los trabajos de poda de tanques vegetals. ¿De acuerdo? Esta metodología es bastante extensa y bastante completa, muy interesante, en la cual hay varias definiciones que son importantes de tenerlas claras. ¿Vale? Esta metodología lo que te intenta enseñar y desarrollar es cómo hacer una técnica de recorte de vallas vegetales correctamente, tanto si son vallas formales como si son informales como si son naturalizadas. En las consideraciones generales que hay al principio hay estas definiciones sobre las hormonas vegetales que pienso que tendrían que estar también en la metodología de poda de arbustos, pero bueno, la han colocado aquí y ya está bien también. Son muy importantes el conocer estas hormonas porque son las que eh, hacen que el arbusto crezca de una manera o de otra según nosotros hagamos la poda. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de podar, qué es lo que podamos, porque podemos activar una hormona o podemos activar otra. Por ejemplo, las auxinas, que son las responsables del crecimiento apical. El crecimiento apical es el crecimiento vertical y lateral. Por lo tanto, es muy importante el saber cuándo hay que cortar las yemas apicales y las laterales para inhibir el desarrollo de esta hormona. Hormona que es muy importante para el crecimiento del arbusto, de todas maneras. Bueno, las citoquinas, que son las responsables de la estimulación de las yemas laterales, digamos, que provocan los brotes laterales de los arbustos y de los árboles. En este caso de estas hormonas no solo son arbustos, sino también son árboles. O sea, es todas las plantas que tienen estas hormonas se liberan según la época en la que, en el estadio en el que ya se encuentren. Por ejemplo, cuando son jóvenes liberan muchas auxinas para hacer un crecimiento hacia arriba y lateral, y a medida que va pasando el tiempo y son más madurando, actúan ya las citoquininas y las gibberelinas que regulan también el crecimiento de los tallos. Y también, muy importante, están los estrigolactones, que aunque el nombre es un poco así extraño, también es muy importante porque favorecen el desarrollo de la parte radicular de la planta. ¿Vale? La parada vegetativa, como ya os he comentado en otras ocasiones, sobre todo cuando estuvimos hablando de la poda de arbustos, acordaros que la parada vegetativa, la más importante que tenemos aquí en la región mediterránea es la invernal, aunque cada vez menos, porque cada vez hace menos frío con el cambio climático, pero solemos tener dos paradas vegetativas. Una en el invierno, que es un poquito más extensa y más profunda, y otra en el verano, que es menor y menos profunda, una por el frío y por las horas de luz, y la otra por el calor durante muchas horas al día. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del estado en el que está el arbusto, podemos hacer una poda más intensa o menos intensa, más severa o menos severa. Dependiendo si estamos en la parada vegetativa invernal, podemos hacer una poda más severa que no en una parada vegetativa de verano. Por eso que también eso interviene mucho la intensidad de la latencia, el tipo de poda que le hagamos. Si hacemos una poda muy drástica, la latencia se alarga en el tiempo, tarda más en brotar. Eso lo habréis notado los que habéis trabajado en jardinería, cuando habéis hecho una poda muy drástica a un arbusto y al del lado una poda suave, y veis que el de la poda suave siempre brota antes y de una forma mucho más pausada y mucho más equilibrada que no al que le hemos hecho una poda drástica. Bueno, como hemos comentado, en el invierno es cuando están los brotes y las raíces en una manera más inactiva, ¿eh?
Por lo tanto, es cuando tenemos que actuar a hacer las podas más drásticas o más radicales. También es importante no hacerlo cuando hace mucha calor. Siempre que hacemos una poda en verde, que es como se denomina la poda estival, siempre tiene que ser una poda más bien suave. Y esto enlaza con el geotropismo. El geotropismo es la influencia de la gravedad en todos los seres humanos, en todos los seres vivos. A los humanos nos pasa porque la gravedad nos permite el caminar de pie. Entonces a las plantas les permite dos cosas totalmente opuestas. Una que son las raíces que van hacia abajo, que es como tiene que ser, porque la gravedad siempre te empuja hacia abajo. Y la gravedad negativa, o sea, el geotropismo negativo, que es la parte aérea que va en contra de la gravedad. Bueno, el vigor, que es la energía, la fuerza y la robustez de las plantas. Hay plantas más vigorosas, plantas menos vigorosas, depende de la especie y la localización. Eso nos influye también a la hora de recortar y podar las vallas vegetales. Si tenemos una valla vegetal muy vigorosa, como puede ser el Viburnum odoratissimum, tenemos que hacer una poda totalmente diferente que a una valla de Euonymus japonicus o una valla de Taxus. Que son podas completamente diferentes porque el vigor es completamente diferente. Por eso, como siempre os he dicho, cuando hablamos de la poda de arbustos, es muy importante el saber qué género y qué especie estamos tratando. En general, las plantas vigorosas, si están bien alimentadas y están en un sitio idóneo, suelen ser casi todas, tienen un buen crecimiento en la parte aérea, buen diámetro de los tallos, hojas grandes, hojas en consonancia a su género y especie, una coloración correcta de las hojas, que no tengan clorosis, que no tengan falta de ningún tipo de mineral en el sustrato, y cuando los podamos hacen una brotada homogénea, no hacen brotadas desordenadas o brota más en un lado que en otro, ¿vale? Por lo tanto, eso es un detalle, una pista de si el arbusto está vigoroso o no, cuando lo podamos y la brotación es totalmente homogénea. Y depende de cómo lo podamos, pues retarda la fase de floración. Ya sabéis que depende de en qué época se pode, podemos hacer que la floración desaparezca completamente o potenciar la floración. Aspectos que pueden disminuir el vigor, pues, como está claro, pues eso, la falta de agua, la falta de oxígeno, que el terreno esté muy compactado, la falta de nutrientes o la disponibilidad. A veces, como pasa, por ejemplo, los cítricos aquí en Barcelona, la falta de hierro, se le hacen unas clorosis en las hojas evidentes, ¿no? Cuando una hoja tiene la nerviación de un color más intenso que el resto del limbo, es cuando tiene clorosis, que pueden ser por falta de algún tipo de mineral o algún tipo de elemento. En el caso de los cítricos, por la falta de hierro. Y no es que el hierro no esté en el sustrato, sino que debido a la reacción que produce el agua de riego de Barcelona, que es muy calcárea, hace que el hierro no lo pueda absorber. Por lo tanto, tienen estas clorosis. Y por lo tanto, en muchas ocasiones tenemos que añadir hierro de una manera forzada para que la planta lo pueda absorber. Las condiciones de temperatura y humedad también es muy importante. Si hay una temperatura extrema y una humedad extrema, está claro que el vigor bajará de una forma evidente. La falta de luz, por supuesto, la inclinación de las hojas, de los tallos, de las ramas, el estado sanitario, si tiene plagas, si tiene hongos, y la poda incorrecta. Una poda incorrecta puede hacer que disminuyamos el vigor de una planta. Por lo tanto, estamos haciendo el efecto contrario del que queremos. En vez de potenciarla, lo que estamos haciendo es debilitándola. Bueno, ahora aquí empezamos con un tema que puede ser un poco lioso y un poco
difícil de entender porque es los diferentes modelos de desarrollo que tienen los arbustos y árboles. Esto también influyen también los árboles. Estas palabras que salen aquí, bueno, pueden ser preguntas de exámenes, porque son fáciles de buscarle una definición. La acrotonía, por ejemplo, es el principio en el que las ramas de la parte superior, que las ramas se desarrollan de la parte superior antes que las ramas laterales. Eso generalmente pasa cuando el arbusto o el árbol es joven, que aún se está en una época de desarrollo. Cuando, si os fijáis en la germinación de cualquier planta, la mayoría prácticamente, cuando sale la plántula, siempre sale una yema apical, que es la que manda sobre las demás. Y esa yema apical saca unas hormonas, desarrolla unas hormonas que hace que no se desarrollen las yemas laterales hasta que esa yema apical no ha perdido vigor. ¿Vale? Esa fase de desarrollo de la planta se llama acrotonía. La basitonía es cuando se empiezan a desarrollar las ramas laterales. Eso pasa generalmente con los arbustos, la mayoría de los arbustos. La acrotonía, si os fijáis, es mucho más acusada y mucho más evidente de ver en los árboles, si no están podados de una manera incorrecta. Y una de los árboles más fáciles de ver el tema de la acrotonía son las coníferas, que tienen siempre una yema apical, generalmente, a no ser que hayan tenido un accidente o una poda incorrecta, una yema apical que es la que manda siempre sobre las yemas laterales. Y la mesotonía, que es el estado en el que la planta empieza a desarrollar más la parte, digamos, más baja, como pueden ser arbustos de porte muy bajo, hierbas, etcétera. Lo que sí que está claro es que las plantas pueden tener varios de estos estados de desarrollo a la vez. La planta puede estar en acrotonía y basitonía de una manera no muy acusada, tanto una como la otra, y poco a poco se van complementando. Empieza por la acrotonía, va pasando por la basitonía, poco a poco. No es que desaparezca una y aparece la otra, sino que poco a poco se van desarrollando los diferentes estadios de desarrollo. Como veis aquí en este dibujo, se ve claramente, esto sería claramente una estructura arbórea de un árbol. Esto sería claramente una estructura de un arbusto grande, un arbusto con porte o un árbol pequeñito, como puede ser el Ligustrum lucidum. Y esto es claramente una estructura de un arbusto que puede ser pues una espirea, una lonífera, etcétera. ¿Vale? Entonces, con esto, la arquitectura del árbol y del arbusto se desarrolla sobre ejes. El eje 1 es el tronco principal, el eje 2 se inserta en el tronco principal y así sucesivamente. El eje 2 se inserta sobre el 3, el 4 sobre el 3 y así sucesivamente. Y así la planta se va desarrollando, como veis en este dibujo, bastante claro y explicativo. ¿De acuerdo? El ritmo de crecimiento está claro que eso depende de varios factores, y está claro y evidente que uno de los factores mayores es el suelo. Si el suelo no está en buenas condiciones, un suelo fértil, con una buena estructura, una buena textura, es muy difícil que el ritmo de crecimiento de ese arbusto o de ese árbol sea óptimo. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento depende de eso, del suelo, de los factores climáticos, donde puede estar, la cantidad de horas que pueda tener de luz, el tiempo de corrientes de aire, la temperatura óptima, porque puede ser que esté en un sitio demasiado encerrado y en verano haga mucha calor, porque no corra suficiente corriente de aire, etcétera. ¿Vale? La verticalidad de y la horizontalidad de las ramas
es según la situación en la que están colocadas en su crecimiento, más o menos vigoroso. Las ramas contra más verticales son más vigorosas, acordaros siempre, ¿eh? Si nosotros queremos que un arbusto se desarrolle en altura, tenemos que dejarle ramas verticales y eliminar las laterales para que así desarrolle una vigorosidad mayor y sea y cambie de altura. Por ejemplo, queramos refaldarlo, porque no nos interesa que por la parte de abajo tenga ramas. Entonces lo que hacemos es cortamos todas las laterales, dejamos hacia arriba y ese arbusto crecerá en altura en la siguiente brotación. ¿De acuerdo? Y el perímetro de las ramas, ¿vale? Las podas severas, como ya os he comentado en varias ocasiones, lo que provocan es un crecimiento descontrolado de las ramas. Por lo tanto, esas podas solo las tenemos que hacer en momentos que haya un accidente en el que tengamos que reformar el arbusto, hacemos una especie de borrón y cuenta nueva, en la que nosotros luego tenemos que ir haciendo, a medida de seguir haciendo podas suaves, volver a estructurar ese arbusto de la manera que nosotros creemos que es la correcta. ¿Vale? Y las podas suaves, que es lo que siempre decimos, que son las más ideales, dependiendo siempre del género, la especie y el tipo de valla que queramos, pues solamente es un pinzamiento y a veces es un pinzamiento con una pequeña poda de aclareo. ¿Vale? Y como siempre os digo, el estado sanitario de las plantas. Es muy importante que las plantas estén siempre sanas. Una planta sana es como una persona sana. Le costará mucho más que le entre cualquier tipo de enfermedad o ataque o hongo. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar siempre que la planta tenga siempre los nutrientes adecuados y sea lo más sana posible. Y una parte muy importante de los arbustos, de los árboles, son las raíces. A veces no le prestamos la atención que deberíamos, pero es la parte principal y fundamental de los arbustos y los árboles y las plantas en general. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema radicular óptimo y en buenas condiciones. Las funciones de las raíces, no es normal y evidente, que es el anclaje. Sin las raíces, las plantas no pueden sujetarse en el suelo y caen al suelo. O sea, está claro, si tiene unas raíces debilitadas, también tendrá un sistema de superficie y de hojas y de tallos también deficitario, por lo tanto, o con unos entrenudos muy pequeños o unos entrenudos muy largos, hojas con clorosis, hojas debilitadas que sean fáciles de que los insectos puedan actuar o puedan actuar los hongos. La absorción de agua y nutrientes, fundamental, si no la planta no puede vivir, es donde se hace el intercambio, hace que el agua y los nutrientes suban hacia arriba, es la savia bruta, la sucia, la no elaborada, arriba con la fotosíntesis con las hojas hacen el intercambio y baja para abajo la savia elaborada, que es la que también nutre el resto de la planta y que también nutre parte de las raíces, también es importante. Y también una parte importante de las raíces es que acumula reservas. Es un buen depósito de reservas. Por lo tanto, es muy importante tener unas raíces adecuadas y en una forma correcta en relación al tamaño del arbusto o la planta a la que vamos a cultivar. Y sobre todo también muy importante es la erosión del suelo, evitan la erosión del suelo. Bueno, ya entramos en las vallas vegetales. ¿Qué es una valla vegetal? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando plantamos o hacemos o diseñamos una valla vegetal? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer en ese jardín al hacer una valla vegetal? Es muy importante hacernos todas estas preguntas porque dependiendo de
las respuestas que le damos a esas preguntas, colocamos una valla vegetal caducifolia, colocamos una valla vegetal alta, baja, pequeña, de hoja grande, hoja pequeña, que eche flor, que no eche flor, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante el tener el objetivo claro y conciso de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer en ese jardín al colocar la valla en ese lugar concreto. El objetivo casi siempre es limitar y separar espacios, o hacer un punto de, digamos, se le llama un punto de fuga, pero es un punto de atención hacia un determinado rincón o un determinado lugar del jardín. Las vallas pueden ser también que nos obliguen a caminar hacia un determinado lugar que queramos que sea un punto emblemático del jardín. Puede ser una estatua, un grupo de flor, etcétera. Bueno, pues una vez que tenemos claro qué es lo que queremos hacer con esa valla y para qué la colocamos en el jardín, tenemos que decidir pues la cantidad de planta que vamos a colocar, el tratamiento que le vamos a dar, porque la valla puede ser formal, puede ser geométrica, puede ser naturalizada, puede ser alta, puede ser baja, diferentes funcionalidades que le podemos dar. Por lo tanto, dependiendo del diseño que le queramos dar a la valla, la plantaremos de una manera o de otra. Pueden ser vallas simples, que solo se colocan las plantas en fila india, en una única fila, dobles, que se colocan en dobles, triples, que lo colocan en 3 hileras. Generalmente en dobles y triples es para evitar el paso, porque son vallas muy tupidas. Por ejemplo, las vallas de ciprés que delimitan espacios, como puede ser el laberinto de Horta. Si os fijáis en la parte en la que están recién plantadas, ahí no están en una plantación simple, sino que están en una plantación doble y triple en algunos sitios. Por lo tanto, lo que pretendemos es que no pasen las personas ni nada. Por eso se planta de una manera tan tupida. Y aquí hay un pequeño diagrama de cómo se planta en hilera, cómo se planta en un marco simétrico, al tres bolillo, en agrupaciones, etcétera. Dependiendo del tipo de valla que colocamos, también tiene un tipo de mantenimiento diferente. Está claro que contra más naturalizada y libres nuestras intervenciones serán mucho más espaciadas y más suaves. Sin embargo, las que son más recortadas, más formales, más en una forma determinada, tenemos que tener una actuación mucho más sistemática y programada y planificada. ¿De acuerdo? También dependiendo de la especie que utilicemos la valla. Y luego está la topiaria, que no sé si habéis oído hablar alguna vez de este tipo de técnica, que es digamos, el arte, alguien le llaman arte, es la técnica en la que haciendo con arbustos se hacen formas geométricas o formas artísticas, pueden ser formas de animales, formas humanas, formas de nombres, por ejemplo, también se pueden poner, bueno, diferentes técnicas para hacerlo. La topiaria, el único inconveniente que tiene, que es como es una valla de unas formas muy definidas y muy claras, siempre que tiene que estar en un correcto estado de recorte. Es una valla que siempre se tiene que, esta técnica siempre se tiene que tener muy recortada y muy bien recortada. ¿Vale? También podemos hacer que las vallas pueden ser de una especie sola, pueden ser monoespecíficas o pluriespecíficas. Generalmente las monoespecíficas son las vallas que son geométricas, de una sola especie vegetal, como puede ser el cupresus, el taxus, el buxus, etcétera. El viburnum, el pittosporum también se utiliza mucho para hacer valla, ¿vale? Y las pluriespecíficas se utilizan más para las formas más naturalizadas, que podemos mezclar
arbustos o incluso árboles pequeños, con diferentes tonalidades de hoja, con diferentes estructuras de hojas y diferentes formas de hojas o de floraciones, o puedes combinar caducifolios con perennifolios, etcétera, para hacer una valla más informal. Y también se puede hacer las vallas con un único estrato, en una única altura, que son las vallas formales, las que vemos siempre, típicas geométricas, o con diferentes estratos. Si queremos hacer o queremos tapar un muro alto y no queremos que tampoco se acerquen demasiado a ese muro por X, o un talud, lo que hacemos es diferentes alturas, diferentes estratos. Empezamos por la parte más arbustiva, más herbácea, una segunda parte más arbustiva, más vigorosa, y acabamos con un árbol que tapa completamente el muro o hace de pantalla para que en esta parte de aquí que pueda haber un talud peligroso nadie se meta y corra peligro. Como ya os he dicho anteriormente, las funcionales, o sea, la función de las vallas básicamente es limitar espacios y hacer que nuestra mirada, nuestros paseos o nuestra visita a un jardín tenga un determinado recorrido. Por lo tanto, siempre están diseñadas para que nosotros vayamos en la dirección adecuada para ver esa parte, digamos, emblemática del jardín. También, más en agricultura o en sitios muy ventosos, se utilizan las vallas, las pantallas vegetales de árboles para hacer cortavientos. También la podemos hacer vallas que impidan el paso. Por ejemplo, cuando utilizamos vallas que que tengan pinchos en las hojas o en el tallo, como puede ser la piracanta o ya me sale otro nombre de planta que tiene pinchas y que hace que no te dejen pasar, y hacen que sí y hacen que esas vallas sean digamos para que impedir el paso, proteger, pues eso, ocultar espacios no deseados, proporcionar intimidad, etcétera. Alguien tiene el teléfono, el micrófono activado y me hace un acople que me desconcentra. No sé qué pasa. Vale. Pues eso, lo que os he comentado antes, aumentar y disminuir perspectivas, dirigir la mirada o el paseo hacia un sitio determinado, y también las vallas más naturalizadas, preservar y favorecer la biodiversidad del entorno. Según las características de las plantas, se pueden clasificar de estas maneras, ¿vale? Con el hábito de crecimiento, diferentes alturas de especies vegetales, la forma, la estructura de la ramificación, el tipo de hoja, la floración y la fructificación. Por ejemplo, el tema de las vallas de piracanta, por ejemplo, tienen tres funciones. Impiden el paso porque pinchan. La floración es espectacular, tanto en el aroma como en la vista, porque tiene una floración compuesta muy bonita. Y luego viene la fructificación. Por lo tanto, tiene tres elementos que en una misma especie conseguimos tener. Dependiendo de si las vallas son de árboles, arbustos o de plantas vivaces, tienen un tipo de crecimiento diferente. Está claro y evidente. Está claro que los árboles tendrán un crecimiento mucho más lento, los arbustos un crecimiento mucho más rápido y ocuparán un espacio mucho mayor, y las plantas vivaces tendrán una altura determinada y tienen unas funciones también muy determinadas. Y bueno, las plantas con cactus, las vallas con cactus, yo las únicas que he conocido así más así son las que hacen con
opuntias, que son las chumberas, y las con ágaves, las famosas pitas, que básicamente son vallas para que no se pueda pasar. Bueno, pues la altura también es muy importante en las vallas. Dependiendo de la especie que nosotros cultivemos, podemos conseguir una altura u otra. Está claro y evidente que si plantamos un arbusto no podemos conseguir una valla de 5 metros. Por lo tanto, si queremos conseguir una valla de 2 metros o más, tenemos que elegir un tipo de árbol. Depende de cuál y depende de la situación, puede ser más vigoroso o menos vigoroso, depende de lo que queramos tapar o lo que queramos enfocar. Las vallas medianas, que es entre 1 y 2 metros, que son arbustos siempre, no, o pequeños arbolitos. El ligustrum, por ejemplo, es considerado un árbol pequeño y se puede cultivar también como una valla alta, mediana, de 1 o 2 metros, también se puede cultivar de esa manera, como por ejemplo, y las vallas vegetales bajas, que siempre son, pues eso, vivaces, herbáceas, algún tipo de arbusto que no tenga un crecimiento muy alto, como puede ser el, el buxus. Podemos recortarlo de tal manera que no pase de 1 metro. Eh, y otros más que ahora no me sale el nombre, no sé por qué estoy bloqueado. Tengo un nombre de planta muy típica de valla pequeñita en la cabeza y no me sale. Bueno, las formas, dependiendo también de la especie, podemos hacer que la forma sea de una manera exacta. Un Pittosporum nana, por ejemplo. Puede ser, sí, la farigola también. La planta aromática también se utiliza como, se puede utilizar de dos maneras, ¿eh? Tanto de una valla formal, recortada, porque admiten bastante el recorte, dependiendo de algunas especies, como de una valla informal. ¿Eh? Eh, Casi es mejor utilizarla de una manera informal que no con el recorte, porque con el recorte acaban machacadas y se acaban muriendo. Bueno, la forma depende también de la especie que utilicemos para la valla. Aunque nosotros los jardineros, las vallas siempre las podemos modificar y hacerlas a nuestra forma, ¿vale? La estructura y la ramificación también es muy importante a la hora de elegir la especie, porque está claro que si queremos una valla formal, no utilizaremos un tronco, digamos, tronco múltiple, por ejemplo. Utilizaremos un tronco único, que sabemos que si recortamos por un lado y por otro y por arriba, volverá a brotar y tendremos una valla geométrica. Sin embargo, si queremos una valla más naturalizada, utilizaremos arbustos de tronco más ramificados o sarmentosos, incluso algunos que hagan rebotes, como pueden ser las plantas vivaces, para que tenga una forma más natural y nuestra intervención sea menor. Como ya os he dicho antes, según el tipo de hoja, es lo que nosotros pretendemos que sea esa valla. Si queremos que sea de hoja perenne, caduca, grande, pequeña, ancho, dependiendo del lugar, la situación, lo que nosotros queramos tapar, lo que no queramos tapar, lo que queramos potenciar, lo que no queramos potenciar, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un claro ejemplo de un arbusto que se puede utilizar para hacer tanto valla geométrica como valla más o menos naturalizada, como puede ser el Viburnum tinus, que además tiene la particularidad de que florece a finales de invierno, bueno, mediados de invierno, finales de invierno, principios de primavera. Y después de la floración tiene la fructificación, que también es muy interesante, porque tiene un color muy metálico y brillante y muy atrayente. Por lo tanto, está claro que si nosotros recortamos esta valla de Viburnum tinus en octubre, nos quedaremos sin flor, nos quedaremos sin fruto. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que recortar esta valla de Viburnum tinus? Pues ahora, en esta época,
A finales de marzo, principios de abril, es cuando se recorta el Viburnum tinus, porque así tiene tiempo de rebrotar y volver a hacer la inducción floral para el siguiente invierno. ¿De acuerdo? Bueno, la metodología de trabajo, vamos muy tarde, muy mal. Vamos a tener que saltar un poquito lo de los hierros y las cuerdas porque es un poco lío y no creo que pregunten sobre ese tema. La metodología, pues es lo que os he ido explicando hasta hace poco. Tenemos que saber qué especie, qué crecimiento tiene, qué época de floración, qué época de fructificación, para no tener el error de hacer una poda en un momento adecuado para potenciar precisamente eso que nosotros necesitamos. Por lo tanto, esta pequeña dita que hay aquí, este pequeño refrán que dice observa, reflexiona, poda e interpreta su respuesta, es lo que nosotros tenemos que hacer antes de ponernos delante de una valla vegetal y podarla. Bueno, la poda depende del tipo de planta, depende del tipo de valla, se efectuará de una manera o de otra. También depende del vigor de la planta. Y por supuesto, como son vallas geométricas, por la parte superior es por donde tiene más vigor, porque es donde más insolación tiene, donde tiene más actividad fotosintética, por lo tanto es por donde crecerá más. Es la que tenemos que tener más cuidado a la hora de cortar y recortar, de hacerlo de una manera correcta. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una valla de diferentes formas y bueno, no, que me estoy adelantando, perdón, me estoy adelantando, ¿vale? Por lo tanto, es importante que tengamos una poda correcta de la parte de arriba, de la parte superior, para que no crezca en exceso. Si tenemos que hacer un par de recortes en esa parte superior y no hacerlo en los laterales, se puede hacer sin ningún problema. El problema es ese, que el vigor se va hacia arriba, la savia circula hacia arriba y hace que la parte de arriba tenga más vigor que la parte de abajo. ¿Qué provoca eso? Que muchas vallas las tengamos muy vigorosas y muy brotadas y muy chulas por la parte de arriba, y sin embargo por la parte de abajo están pobres de hojas e incluso sin hojas, totalmente peladas. La época y la frecuencia de poda se nos viene pues igualmente condicionado por el tipo de planta y el tipo de género de planta que es. ¿De acuerdo? Sí, bueno, ahora hablamos cuando lleguemos al tema de de los hierros y las cuerdas. Vale, la época y frecuencia de podas, como os he comentado antes, viene dependiendo de lo que nosotros queramos hacer de esa valla. Si queremos que florezca, si queremos que tenga frutos, si queremos que etcétera. Dependiendo del género de la especie, pues podaremos en un momento, podaremos en otra. Lo que sí que está claro es que tenemos la poda de formación y mantenimiento, que siempre la tenemos que hacer en invierno, a no ser que, como el Viburnum tinus, florezca en invierno, entonces no la podemos hacer en invierno, ¿vale? Y acordaros también, en finales de primavera y principios de verano se hace la poda en verde, porque ya ha hecho la brotación de primavera, por lo que ha perdido la forma y nosotros tenemos que volver a darle otra vez la misma forma que nosotros deseamos. Por lo tanto, eso es una poda importante, finales de primavera, inicio de verano. Y luego en el otoño, si os fijáis aquí, se vuelve a hacer otra poda de mantenimiento, otra poda en verde, para volver a colocar en la forma y altura deseados la valla, porque a finales de verano, que ha acabado el calor, vuelve otra vez a hacer otro crecimiento la planta. Aquí, pues eso, según la especie, las coníferas se tienen que hacer 2 o 3 veces al año, las frondosas 2 o 3 veces al año, los arbustos como mínimo 2 veces al año,
Las vivaces, pues bueno, dependiendo del género de la especie, a veces una vez al año, a veces 2 veces al año o una vez cada 2 años, dependiendo, ¿vale? Y las sarmentosas y trepadoras que generalmente se podan en invierno o a principios de primavera. Depende de cuándo es la época de floración. Bueno, pues como os voy comentando, los principales factores que influyen en la poda, esto ya me he adelantado, es el tipo de especie, la floración, velocidad de crecimiento, orientación y la función, ¿vale? Y esto más o menos también lo hemos ido comentando, ¿eh? El valor ornamental, la época de floración, ¿eh? La branca nueva, eso ya lo hemos comentado cuando hicimos la poda de arbustos, que dependiendo de la floración, si aparece en branca nueva o en rama vieja, se tiene que hacer en una determinada época o en otra, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, ¿eh? Y este pequeño cuadro también es muy importante, ¿eh? Si florece, porque puede ser una pregunta de examen esto, ¿eh? Si florece en primavera, cuando se poda, si florece en verano, cuando se poda, ¿eh? ¿Vale? La velocidad de crecimiento, eso depende de la vigorosidad de la planta. Hay plantas que tienen una vigorosidad enorme, por lo tanto la velocidad de crecimiento es mayor y los entrenudos son más largos. Pero bueno, esto es un poquito un recordatorio, no, y bueno, lo pasamos así rápido, porque si no, no llegaremos, no llegaremos. Veo que no llegaremos. Vale. La orientación y la influencia, exacto, dependiendo de dónde esté colocada la valla, tendremos que hacer más podas o menos podas. Este es el tema que os comentaba antes de la vigorosidad de la parte alta de las vallas, que si no tenemos cuidado a la hora de recortar la parte superior, de hacerle a veces recortes bajándole la altura, el gálibo, hacemos que la parte inferior de las vallas se queden peladas sin hojas. Por lo tanto, siempre es recomendable, cuando se recortan las vallas así en forma geométrica, el hacer un poquito más ancha la parte inferior que no la parte superior, para que así tenga un poquito más de luz y insolación y no tenga tantos problemas de estas pequeñas calvas que tienen de hojas y tallos. Bueno, pues esto ya lo más o menos lo he ido ya indicando, las funciones de las vallas, generalmente es eso, zonas de pasos, delimitar zonas de pasos, cerrar vistas que no queremos que se vean, hacer un recorrido concreto, etcétera. Y bueno, como en la poda de arbustos, las 4 principales herramientas, las 4 únicas que hay, son la tijera de mano, tijera de 2 manos, recortasetos, maquinaria eléctrico, y la tijera francesa y el serrucho menos. En la valla generalmente no se suele utilizar el serrucho, a no ser que haya habido un accidente o alguna rama seca estructural y se tenga que cortar una rama demasiado gorda, ¿vale? Acordaros, el tema de los cortes, tienen que ser siempre con tijeras bien afiladas, que sea un corte limpio, sin hacer sin oprimir tejidos, tiene que ser un corte limpio. Si la tijera no corta bien, lo que hace es compacta los tejidos y hace que sea una herida sucia y sea más difícil de compartimentar por la planta. Tienen que ser oblicuos, 45 grados, intentar que los diámetros de los cortes no sean superiores a 5 centímetros. El tema de la compartimentación de los cortes, acordaros que las plantas no cicatrizan. El que os diga que cicatrizan las plantas lo dice de una manera incorrecta. Las plantas compartimentan las heridas, o sea, crean tejidos alrededor para que no se pierda por ahí savia ni sea vector de entrada de insectos o hongos.
Lo único que hacen es recubrir esa herida con tejido nuevo. Y eso se le llama compartimentación. ¿Vale? Y aquí el pequeño diagrama del corte correcto. Aquí incluso está más claro que no en la metodología de poda de arbustos. Bueno, la elección de las ramas está claro. Cuando hacemos un recorte tenemos que intentar, dependiendo de qué queremos hacer con esa valla, si está en época de crecimiento hasta que no llegue a la altura adecuada, está claro que le dejaremos las ramas verticales para que lleguen a la altura adecuada y sea un crecimiento vigoroso. En el momento en que llegue a la altura, ese crecimiento lo paramos recortando los tallos vigorosos y hacemos que los tallos, las ramas laterales se desarrollen más, y también de la estructura de la planta, dependiendo si es un eje principal, si son ejes terciarios o consecutivos. Por ejemplo, en el recorte de los cupressus es un eje terciario y consecutivo, porque le cortamos el eje principal en el minuto 1. ¿De acuerdo? El vigor, la branca joven y recta siempre tendrá mucho más vigor que no la branca vieja e inclinada. Por lo tanto, si nosotros no queremos cortar una rama que vemos que es vigorosa, porque es joven y recta en dirección hacia el cielo, lo que podemos hacer en vez de cortarla es inclinarla, de una manera mecánica, colocándole una cuerda, un tutor, etcétera. Podemos hacer que esa rama se incline y pierda vigorosidad. ¿Vale? El tipo de poda. Hay varios tipos de poda, en la poda de vallas. Si os fijáis, hay bastantes tipos de poda. Lo que pasa es que muchos se repiten. En las vallas formales, las vallas geométricas, la poda de mantenimiento y de claridad son las principales y la poda en verde son las tres principales. Cuando tenemos una valla arreviejada, vieja, con problemas o problemas fitosanitarios, poda reformación, es un borrón y cuenta nueva. Dejamos la estructura para que vuelva a brotar y le volvemos a dar forma, la forma que nosotros deseamos. La poda de formación viene después de la de reformación. O sea, cuando reformamos lo que hacemos es cortamos a lo salvaje, por lo tanto la brotación es totalmente anárquica y sin ningún tipo de control. Después de una poda de reformación tenemos que hacer una poda de formación. La poda informal es la que se utiliza más en las vallas naturalizadas, y la poda de vivaces pues puede ser, por ejemplo, recortar la cortaderia selvática, que la podemos hacer como en forma de una valla naturalizada para evitar el paso, porque las hojas cortan. Y la poda es una planta vivaz, es un arbusto vivaz, que por lo tanto la poda es a ras de suelo con la tijera de dos manos. ¿Vale? El objetivo de la poda de mantenimiento, pues os dice aquí varios objetivos claros que ya tenemos que tener interiorizados de la poda de arbustos. Básicamente es exactamente lo mismo. La poda en verde es mantener la forma que nosotros deseamos de esa valla vegetal. Acordaos que la poda en verde siempre se hace a finales de primavera, principios de verano, y luego a finales de verano, finales de otoño, principios de invierno. Y ahora venimos con el tema de la colocación de cuerdas y varillas para hacer una valla formal, una valla geométrica. Es lo que me has preguntado antes, Sergi. Sí, esto se hizo en una OPO interna de jardinero. Incluso fue un examen práctico, de colocar correctamente las varillas y las cuerdas para hacer una valla geométrica y luego recortarla. ¿Vale? Bueno, pues básicamente es hacer una especie de molde, de una guía para que las vallas sean rectas. Si nosotros queremos hacer una valla formal, que tiene que ser recta, visualmente se tiene que ver recta. No podemos verle baches, ni agujeros, ni una parte más alta que la otra. Por lo tanto, la única manera que tenemos de hacerlo es creándonos unas guías artificialmente, que es lo que hacemos con las varillas de hierro y las cuerdas. Como veis aquí en este dibujo,
Colocamos, si la valla es geométrica de forma rectangular, colocamos en cada esquina un poquito separadas, pero totalmente en paralelo a la altura que nosotros queremos, a la anchura que nosotros queremos tener la valla, ¿vale? Y le colocamos estas vallas así en contrafuerte, clavadas, porque nos servirán para luego tener tensa la cuerda, tal y como veis en estas fotografías, que no se ven muy claramente, porque tenía que estar, bueno, más así, ¿vale? Veis aquí claramente cómo esta varilla está haciendo de contrafuerte de la tensión que hace la cuerda, ¿vale? Si la valla es circular, tendremos que ir colocando de una manera más periódica y más corta varillas para que no se nos quede recta la valla, tenga forma circular, ¿de acuerdo? Y aquí se ve claramente cómo se coloca en esta fotografía, cómo se coloca la cuerda en forma de tensor que va a la base de la varilla que hace de contrafuerte, y esto es lo que tensa la cuerda esta, que es la que nos marca la altura y la anchura de la valla, ¿vale? Es importante tenerlo claro y de hacerlo de una manera correcta, si no podemos tener unas vallas totalmente de una forma visualmente horrorosa. No hay nada peor que intentar hacer una valla recta y que te salga como si fuera una montaña rusa. ¿De acuerdo? Las cuerdas, cómo se tienen que atar. Generalmente este nudo se llama valla stringe en, en jerga así un poco más profesional. Es un nudo que se hace de una manera que cuando aflojas aquí y aprietas aquí se tensa y se queda fijo sin necesidad de hacer nudos extraños, ¿vale? Y una vez que tenemos la cuerda colocada a la altura deseada, lo que hacemos es quitar los tallos que puedan interferir en la altura, porque podemos tener la valla muy crecida, en este caso es una valla de Pittosporum, y el tropezar con cualquier tallo puede hacer que nos dé una altura incorrecta, ¿vale? En el caso de las vallas estas así geométricas, se empieza siempre por la parte de arriba. Primero hacemos la parte de arriba y luego los laterales. Y otra cosa muy importante también es utilizar un nivel y una galga. La galga es esta especie de palito que tenemos los jardineros, guardado con cariño, que lo que hace es colocar las dos cuerdas que nos indican la altura y la anchura niveladas para que la valla no se vea en una inclinación que no tiene que ser. Si nosotros lo que pretendemos es que la valla sea recta, aquí está claro que el nivel tiene que estar recto, ¿vale? Y ahí entonces colocamos la cuerda a la altura correcta. Y la plomada. La plomada es una cuerda, un trozo de cuerda que utilizamos, aquí no se ve mucho, que utilizamos, que atamos a la cuerda que nos da la altura y la anchura, y le colocamos un pequeño peso, que puede ser una tuerca, y le colocamos un pequeño peso en el extremo para que tense, y eso nos da la visión, el corte lateral de la valla. Esta cuerda la podemos enganchar a un mosquetón y moviendo esta cuerda en el sentido longitudinal de la valla nos da la anchura correcta de la valla y que quede totalmente recta hacia abajo. ¿De acuerdo? Nos da la verticalidad. Como os he dicho antes, se empieza a podar por la parte de arriba. Empezamos por la parte de arriba y luego continuamos con los laterales. Primero hacemos un recorte para ver la altura correcta, para tener claro dónde están las cuerdas, y acabamos perfilando dejando la altura concreta que queremos, intentando que siempre se quede verde el arbusto, y si puede ser en forma apical, si puede ser, aunque es una valla vegetal y se pueden ver los cortes, pero intentamos que no. Lo ideal
y lo de realmente profesional es que quede una valla totalmente recortada con brotes apicales. ¿Veis? Como veis, la plomada se utiliza una pequeña tuerca, tampoco tiene que ser un peso excesivo, porque si no movería la cuerda que nos da la altura y nos daría una altura errónea. Simplemente es un peso adecuado para que esta cuerda quede tensa y nos dé la visión lateral de que quede totalmente recta. Y como siempre, cuando acabamos de recortar hay que eliminar las hierbas espontáneas, ahora ya no se llaman malas hierbas, y los restos de poda. Y si es necesario y se considera oportuno, se puede entrecavar y abonar. Dependiendo de la época del año, por ejemplo en invierno es aconsejable entrecavar y abonar. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño dibujo de lo que es cómo tiene que quedar la valla. Si os fijáis, a medida que va creciendo nosotros vamos cortando y la valla cada vez es más alta. Por lo tanto, en un momento dado o cada 2 o 3 años tenemos que volver a recortar por la parte un poquito más abajo de la altura que nosotros queremos que sea esa valla. Acordaros, cada 2 o 3 años hay que hacer una poda por debajo del nivel para que esa valla cada vez no sea más alta y en los laterales exactamente igual, para que la valla cada vez no sea más ancha. Podemos tener vallas que incluso llegan a entorpecer caminos de lo anchas que son. ¿Vale? Si utilizamos el recortasetos, acordaros de que hay una cuerda por ahí que nos está indicando la altura y la anchura, por lo que hay que tener mucho cuidado de no meterle con las cuchillas y cortar la cuerda. Si cortamos la cuerda, tenemos que volver otra vez a recolocarla a la altura correspondiente y exacta. Y también muy importante es, detrás del recortasetos hay que hacer un repaso con la tijera de mano para quitar los cortes que haya hecho de una manera no correcta, porque el recortasetos corta, pero a veces no corta de una manera correcta. Recortar las hojas que haya cortado para que dejar un corte limpio y sano. Bueno, pues la poda en verde, lo que ya os he indicado antes, es mantener la forma de las vallas geométricas o de las artísticas, sobre todo en topiaria. Y aquí esto lo vamos a pasar un poquito por alto porque es que las vallas, o sea, la topiaria es una cosa que no se utiliza mucho. Prácticamente en Barcelona el único sitio donde hay arbustos recortados en forma de topiaria es en el laberinto de Horta, que es en el jardín doméstico. No sé si habéis tenido la oportunidad de entrar alguna vez en ese jardín, en el que hay una mano, una silla, una mesa y todo el tema de las formas que tiene el jardín de los Buxus. Para hacer esta poda es necesario hacer plantillas para que siempre tengan la misma forma y todas tengan el mismo tamaño y poco más. Con la poda de la topiaria la pasamos un poquito por encima porque ya vamos mal. Bueno, pues eso. Poda de claridad también es muy importante, que tenemos que hacerla. Tenemos que calendarizarla, hacerla cada 2 o 3 años como mínimo. Dependiendo de la especie puede llegar hasta 4 o 5, pero lo general y lo aconsejable es cada 2 o 3 años hacer una poda de aclarida para que la luz entre hacia dentro del arbusto, tenga una rotación desde dentro hacia afuera y no se crea ahí un microclima que sea factores favorecedores de hongos, insectos, etcétera. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una poda aclarida bastante bueno, bastante claro. Esto puede ser un arbolito, un árbol grande o un arbusto. Pueden ser 3 ejemplos típicos de una poda de clareo. Si os fijáis, todas estas ramas que tiene cruzadas deja solo un eje principal, ramas que bajan hacia abajo elimina, ramas que van
en dirección para abajo, aunque estén altas, se eliminan, le vuelve a dar una pequeña forma otra vez de la forma que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? La poda de claridad es muy importante. Y también es muy importante la poda de clareo en las vallas de coníferas. A veces nos olvidamos, pasamos el recortasetos, quedan magníficas, rectas, verdes, pero a la que abrimos un poquito el ramaje, y no hay que profundizar mucho, se ve todo lo que hay dentro de esa valla vegetal, todo lo que hay marrón, negro, podrido, insectos, hongos, de todo. Por lo tanto, es interesante la poda de clareo en las coníferas, que se tiene que hacer también de una manera programada y sistemática. Bueno, pues esto aquí nos está indicando cómo se tenía que ser la poda de una rama o de ramas de un ciprés en forma naturalizada, o la poda de una ramita. Esto, cuando se hace la poda de clareo en ciprés, es muy importante tenerlo en cuenta. El por dónde cortar y cómo cortar para que el crecimiento sea hacia arriba también y sea lateral. Si hubiéramos cortado más atrás, posiblemente esta rama se hubiera secado completamente. Cortar a la altura adecuada y de la forma adecuada. Bueno, la poda de reformación, como ya os he comentado antes, es una especie de borrón y cuenta nueva. Tenemos que regenerar, rejuvenecer y recuperar la estructura que hemos perdido de una valla vegetal. Puede ser que por unas podas inadecuadas, por no hacer una poda de clareo en el momento adecuado, etcétera, o porque esté la valla realmente vieja o totalmente abandonada. Por lo tanto, es una poda muy drástica en la que tenemos que tener cuidado qué especie vamos a hacer esa poda, porque hay especies que no admiten podas drásticas, por lo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las coníferas, este tipo de poda de reformación no se puede hacer. Bueno, y los criterios para hacer la poda de reformación. En este pequeño dibujito se ve claramente que lo que dejamos es básicamente la estructura del árbol o del arbusto, y cuando este arbusto vuelva a brotar, que será de una manera totalmente desordenada y anárquica, tenemos que hacer una poda de formación para volver a darle la forma que nosotros deseamos. Acordaros que es muy importante que después de la poda de reformación no se puede dejar el arbusto ni el árbol a su libre albedrío, que crezca como quiera, porque vuelve otra vez a activarse las hormonas de crecimiento vertical, por lo que ese arbusto, ese árbol, se desestructura. Con la poda de formación nosotros lo que tenemos que hacer es volverlo a estructurar. Bueno, que aquí ya me he adelantado un poquito. Pues eso, básicamente la poda de formación es eso, volver a estructurar ramas secundarias o arbustos jóvenes que se han plantado de nuevo y nosotros le tenemos que dar la forma que deseamos. ¿De acuerdo? Y aquí nos explica un poquito el proceso de la poda de formación. Tanto en este caso sería un arbusto de forma basal. Si os fijáis, desde que ha empezado o es una plantación de un vivero o de semilla, todo este tipo de arbustaje que tiene, todas estas ramas que tiene, nosotros le dejamos 4 y luego seguimos trabajando toda la brotación para seguir dándole la forma que nosotros deseamos al arbusto. Y la poda informal pues es la más hermosa y fantástica que hay, porque la hacemos de una manera totalmente naturalizada. No tenemos que, lo único que hacemos con esta poda es reducir el volumen y altura del arbusto, pero de una manera que no se vean los cortes, no se vea que hemos reducido ese volumen ni esa altura. Es una forma totalmente naturalizada, tenemos que dejar la misma
forma y tamaño al arbusto, pero con menos volumen. No hace falta utilizar cuerdas, no hace falta hacer una poda de reformación, simplemente es una poda de mantenimiento que básicamente lo que se hace es pinzar. La poda informal es la más fácil y rápida que tenemos. Y la poda vivaces, ya te digo, os digo que es básicamente rejuvenecer las plantas. Por ejemplo, si tenemos una valla estratificada y tenemos hemerocallis que han crecido más altos que los arbustos en el segundo estrato, lo que hacemos es cortamos a ras los hemerocallis que vuelvan a brotar y volvemos a regenerar otra vez esos hemerocallis para que sigan sigan brotando, vuelven a rejuvenecerse y a hacer la floración que les corresponde. Vale, dependiendo si son caducas o persistentes, se puede hacer de una manera o de otra. Vale. Una valla, por ejemplo, de rosales, una valla naturalizada de rosales es la cosa más bonita que hay en jardinería, sobre todo en primavera. Incluso hay especies de rosales que prácticamente tienen flor durante todo el año, si luego se tiene cuidado de ir pinzando la flor pasada. Y las bayas con rizomatosas, pues eso, bayas de iris, bayas de merocalis, bayas de ophiopogon, espárragus, todo este tipo de bayas que en un momento dado también se puede hacer un borrón y cuenta nueva y vuelven a brotar. Aunque básicamente la poda de mantenimiento es eliminar hojas secas y tallos y flores secas, ¿vale? Bueno, y las gramíneas, pues por supuesto que ahí le pasamos la desbrozadora y se acabó la historia. Vuelven a brotar, vuelven a salir y tiramos para adelante. Los trabajos después de la poda de las bayas, después de la poda ya sabemos que son los trabajos más importantes porque tenemos una valla estupendísima, recta, muy bien podada, y si le dejamos las hierbas espontáneas que han salido debajo, dentro de la jardinera o entre medio, lo que no vemos no es la valla recortada, sino las hierbas, ¿de acuerdo? Bueno, y la entrecava, que es también muy importante para evitar la compactación, favorecemos la entrada de agua, oxígeno y nutrientes. Generalmente, después de una entrecavada, generalmente se suele abonar y se suele regar para que ese abono se deshaga y entre en contacto los minerales con el sustrato, los puedan asimilar las raíces y sea el beneficio que nosotros deseamos a la planta. Bueno, y los riegos, pues las necesidades hídricas que tengan cada arbusto. Hay arbustos que necesitan más necesidades hídricas, otros menos, ¿de acuerdo? Y la limpieza, si hay ramas secas, frutos pasados, flor pasada, eso hay que ir retirándolo periódicamente. Depende del tipo de valla que sea, la biodiversidad será mayor o menor. Está claro que contra más naturalizada sea la valla y menos poda hagamos, la biodiversidad será mayor, menos intervenciones hacemos, por lo que la vida de insectos y pequeños mamíferos es mucho más fácil y mucho más agradable en ese tipo de vallas que no en las vallas formales que nosotros hacemos recortes sistemáticos. Vale. Y los aspectos de seguridad, al tener siempre los alrededores de la zona de trabajo limpios, las posiciones correctas de trabajo, las herramientas adecuadas a la hora de trabajar, utilizar la tijera adecuada, si hay que hacer falta el serrucho, no dejar nada colgado por encima de la cabeza, cosas a veces de sentido común que a veces se nos olvidan, ¿vale? Y el tema de los EPIs,
los equipos de protección individual, que son muy importantes. Sobre todo las gafas de protección, que a veces se nos olvidan y son imprescindibles a la hora de recortar vallas. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí ya son equipos de protección dependiendo de la herramienta que utilices, incluida la plataforma elevadora, porque también hay vallas geométricas o formas geométricas que pueden tener entre 5 y 6 metros y necesitamos utilizar una plataforma elevadora para recortarlas. ¿Vale? Y las herramientas, acordaros, el tema este de las de los centímetros, es importante que os acordéis de que no os equivoquéis a la hora de ponerlo en un examen. Tijera de mano 2,5, a partir de 2,5 tijera francesa, las tijeras de 2 manos solo sirven para recortar, el serrucho más de 5 centímetros, etcétera. Y ya aquí los dibujitos que tenemos con las herramientas. ¿Vale? Bueno, pues como os he dicho, era un tema denso y hemos tardado 1 hora y cuarto en acabar. Así que si tenéis alguna pregunta, aprovechamos. Acordaros que mañana nos veremos otra vez, haremos el tema 19 y 20. Y también acordaros que el día 13 nos veremos en el GREC a partir de las 9, el que pueda venir. Acordaros que haremos una sesión de nomenclatura y también podemos aprovechar para, si tenéis algún tipo de duda en el tema este de la poda de arbustos, poda de vallas, tierras, etcétera, suelos, podemos hacer un repaso general y todas las dudas que tengáis al momento o que se os ocurran y os acordéis de apuntar, las podemos resolver, si está en mi mano, ese día. ¿De acuerdo? Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, el tema de la desinfección de las plantas es muy importante, ¿eh? Digo, de las plantas, la desinfección de las herramientas es muy importante, porque si tenemos una planta infectada con un hongo y cortamos en un arbusto y pasamos al otro, pues estamos pasando, somos vectores de transmisión de esos hongos. Está claro que cada vez que pasemos de un arbusto a otro es muy difícil que nos acordemos, pero de vez en cuando hacerle una rociada con alcohol 96 grados y diluido en agua no está mal. Sí, lo que decías, las vallas es como hay, sobre todo en Gran Vía tuvieron la equivocación también por la falta de personal de recortar las vallas de pitos por un solo con recortasetos sin hacer ninguna poda de clareo detrás. Entonces, ¿qué le pasó? Había tanta densidad de hojas y de ramas que al final entró un hongo que se cargó un montón de metros de vallas. Entonces ahora sí que van, hacen el recorte, digamos, importante, digamos, de desbroce con el recortasetos, pero por detrás van dos personas con unas tijeras haciendo la poda de clareo para que esto no pase. Y sí, claro, sí, muy vaciadas por abajo por eso, porque la mayor insolación la tienen en la parte superior las vallas. Por lo tanto, en la parte de abajo es donde más sufren y donde más se les caen las hojas. Bueno, pues si no tenéis nada, nos veremos mañana y en persona el sábado. ¿De acuerdo? Adeu.